Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Iván Sanabria, profesor de la sede interuniversitaria de La Juela. Para, para mí es de mucho agrado, ¿verdad? Estar de moderador de la actividad, ¿verdad? Para la sede interuniversitaria de La Juela, para el área de estudios generales, es de muchísimo agrado pues tener de invitado a nuestro colega, el doctor Randall Blanco, que con muchísima gratitud pues aceptó venir a compartirnos algunas ideas, algunas reflexiones con respecto al tema que nos convoca la tarde de hoy. Estaríamos con la conferencia sobre religión y política, complejidades y complicidades. Bueno, como haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? De la, de la biografía y del trabajo académico del doctor Randall. Él es sociólogo, docente, investigador de la Escuela de Sociología y del posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Él es exdirector del posgrado de Sociología y en la actualidad dirige un proyecto de investigación titulado Discursos religiosos y discursos políticos en elecciones nacionales costarricenses de 1966 al 2018, del cual forma parte pues esta conferencia, ¿sí? Como resumen de la ponencia, ¿verdad? Ya supongo que algunos y algunas conocen la temática, ¿verdad? En general. Em, Dice, la presentación explora las relaciones que existen entre religión y política, utilizando una doble metáfora de vínculos de complejidad y de complicidad para proponer interpretaciones críticas sobre tales fenómenos sociopolíticos e ilustra tales reflexiones con imágenes y textos de elecciones presidenciales costarricenses. ¿Sí? Bueno, insisto una vez más, pues muy agradecidos con el doctor Randall por haber accedido, digamos, a esta charla de un tema pues profundamente como pertinente por el momento que estamos viviendo, ¿verdad? De la etapa preelectoral, que es fundamental para el área de generales y de humanidades, pues es una reflexión crítica sobre estos fenómenos tan complejos que vivimos ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, ¿verdad? Centroamericano y latinoamericano. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Randall. Vamos a tener como pues la charla, ¿verdad? Como al inicio, aproximadamente unos 40 minutos y al final vamos a estar con las dudas, preguntas, comentarios abiertos para la discusión, ¿sí? Pueden ser que ya al final las personas pues escriban por medio del chat sus dudas, consultas, comentarios y bueno, vamos a estar pues conversando un poco al final. Bueno, muchísimas gracias, doctor Randall, adelante. Muchas gracias, Iván. Mucho gusto. Voy a compartir la presentación. Me dicen si pueden verla. Perfecto, ahí la estamos viendo. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Realmente agradezco muchísimo esta posibilidad de compartir este espacio. Voy a presentar algunas reflexiones, como bien señalado don Iván, vinculadas a un avance de investigación del proyecto que dirijo en la Escuela de Sociología titulado Discursos Políticos y Discursos Religiosos en las Elecciones Nacionales de Costa Rica 66-2018, inscrito en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Quiero empezar agradeciéndole a las y los colegas de la Escuela de Estudios Generales de la sede interuniversitaria de Alajuela por acoger esta conferencia. Lo hago con especial motivación y especial agradecimiento por la acogida tan generosa que han tenido los colegas de la Escuela de Estudios Generales. También destacar mi agradecimiento a la licenciada Doris Montero, coordinadora del área de estudios generales, por su apoyo entusiasta desde el inicio de esta actividad, a la licenciada Crisirela González, profesora de estudios generales, muy apreciada colega con quien inicié la coordinación para hacer posible este evento. Al licenciado Iván Sanabria, profesor del área de estudios generales de la sección de seminarios de Oralidad Nacional, por la moderación de la actividad y agradezco mucho las
palabras de bienvenida que ha dedicado, y a las personas, ¿verdad?, estudiantes o que participan del espacio, espero que resulte de utilidad para el fortalecimiento de la calidad de los debates ciudadanos. El tema que nos convoca es realmente complejo, tal como lo quisimos subrayar en las metáforas del título. Se trata de dos dimensiones fundamentales de la existencia de las sociedades y de los seres humanos. Analizar, investigar, interpretar y comprender estas relaciones complejas es una de las tareas más significativas de las ciencias sociales por el impacto que tienen los procesos de producción, reproducción y transformaciones societales. Hay que señalar de inmediato que cuando hablamos de religión y política, también tenemos que subrayar que se trata de realidades complejas y de conceptos polisémicos, y que en su comprensión no solo se requiere rigurosidad académica, sino también sólidas bases en la historia de las sociedades. De manera que conviene desde el inicio pensar que las diversas manifestaciones religiosas, sus sistemas de creencias y sus prácticas rituales, así como pensar el campo de la política como un espacio caracterizado por la pluralidad de fuerzas, partidos, ideologías, ideas, instituciones, intereses, es una tesis fundamental. Requerimos rigurosidad, requerimos una visión amplia que vaya más allá de algunos prejuicios o estereotipos que existen sobre la religión o las religiones, y lo mismo sobre la política. Entonces son puntos medulares para la entrada de esta conferencia. También quería caracterizar algunas ideas interpretativas de la tradición sociológica, y hay un bello texto de Peter Berger que tanto contribuyó al debate de los estudios sociológicos de la religión. Tiene un libro espléndido que se llama El dosel sagrado, elementos para una sociología de la religión, y ahí nos invita de entrada a ubicar de manera compleja el fenómeno de la religión. Toda sociedad humana, dice Berger, es una empresa de edificación de mundos, y la religión ocupa un lugar destacado en esta empresa. Nuestro propósito principal, dice Berger, es emitir algunos juicios generales sobre la relación entre la religión y la edificación humana de mundos. Vean ustedes que me interesa subrayar esta tesis tan bellamente planteada. Toda sociedad humana es una empresa de edificación de mundos, y la religión ocupa un lugar destacado en esta empresa. Es decir, la religión y las religiones, pudiéramos extenderlo, al desarrollar ese conjunto de prácticas de significación que se viven individual y comunitariamente y también colectivamente, genera una modalidad de práctica sociocultural que no se agota ni en el ejercicio, en el uso político que se hace de la religión y de los símbolos religiosos, ni se agota tampoco en la apelación que se hace coyunturalmente al valor de los símbolos religiosos. En realidad son constitutivas de la cotidianidad de los seres humanos, y esa es la idea que interesa destacar aquí. Es una práctica constitutiva y constituyente de los mundos significados de los seres humanos. Entonces, esta dimensión de edificar mundos llena de sentido y valor la vida de los creyentes. Es una capacidad que tienen las religiones para crear estos sentidos, y que nos llama la atención, que es uno de los temas de fondo que a veces le cuesta entender a quienes buscan la descalificación de las prácticas religiosas como expresiones de premodernidad, que es muy usual. Hay una caracterización también del creyente religioso como ignorante, oscurantista o atrasado, y como pueden ver son caracterizaciones adjetivadas de desprecio, de descalificación, y aquí sin duda alguna nos alejamos de ese tipo de enfoques. Para algunos de esos paradigmas que sobreenfatizan las bondades de la modernidad y suponen que los procesos de secularización representan los inicios del fin de las prácticas religiosas. Pero eso desde hace varios siglos.
Y pareciera, ¿verdad?, que ni las prácticas religiosas están desapareciendo ni que vayan a desaparecer, ni que se dé finalmente el llamado del fin de los siglos, que es el triunfo de la secularización, según estos estrechos planteamientos de algunas tesis de la modernidad. Con Berger también queremos establecer que los actos religiosos y las legitimaciones, los rituales, los mitos, sirven para recordar significados tradicionales encarnados en la cultura y sus instituciones principales, y restauran constantemente la continuidad entre el momento actual y la tradición de la sociedad. Eso es una tesis que nos permite subrayar otro tema de fondo de complejidad de este enfoque. Y es que estos procesos de creación de sentidos identitarios y comunitarios trazan líneas de continuidad en la vida de los individuos y las sociedades. Y ello permite articular variables de espacio y tiempo que constituyen los basamentos sobre los que se estructuran las sociedades y también la vida de los seres humanos. De manera que son escenarios complejos. También se viven tensiones de los procesos de secularización que sin duda existen y muy fuertes, y muchas dinámicas de muy diversa naturaleza que buscan la construcción de sociedades seculares. Evidentemente es un campo de conflicto y en conflicto permanente, y eso hay que destacarlo. Aquí no hay ninguna complacencia, estamos tratando de interpretar fenómenos complejos con visiones de complejidad. De manera que nos encontramos con sistemas de creencias religiosos que llenan de significación la vida de los seres humanos y de las sociedades. Y hay una idea también que me interesa mucho destacar del rico arsenal interpretativo de Durkheim, que establece esa especie de mística de la encarnación de un Dios, que en realidad lo que expresa es las relaciones con lo sagrado, según el enfoque durkheimiano. Pero es que esa encarnación supone en la persona creyente que este ser divino, esta divinidad, con el nombre que usted le vaya a poner, cuenta con todos los poderes y recursos necesarios para atravesar la vida del creyente y de su sociedad y abrirle horizontes de sentido de una vida trascendente. De manera que aquí hay un elemento de fondo de creencia que en condiciones de producción y reproducción religiosa es clave en el interés de la permanencia de estar adherido a un sistema de creencias religioso. Vean que la caracterización de este ser superior, Dios, en el caso de la ascripción católica, tiene poderes, ¿de acuerdo? Y también sus productores simbólicos intermediarios tienen poderes. Dios tiene poder de creación, de apoyo, de perdón, de castigo, de obediencia, de amor, pero todo esto encarna también en sistemas de ejercicio de poder, de carácter abiertamente verticalizado y jerárquico, de manera que la misma definición de relación con lo sagrado coloca al creyente en un sistema de creencias y jerarquías, donde los ejercicios de poder son constitutivos y son transferidos de manera natural por los procesos de socialización de los procesos en que viven involucradas las sociedades y los núcleos familiares con sus sistemas de creencias. Otra complejidad que me interesa destacar es una tesis muy clara del historiador francés Lucien Febvre, que llamaba la atención de los reduccionismos que quieren resolver todos los temas de la vida de los seres humanos, apelando a los vínculos religión y política. Y la tesis muy clara de Febvre establece, quizá alguien diga, las pasiones temporales, políticas o religiosas lo explican todo. Y de inmediato dice Febvre, todo no. Yo me vinculo con este tipo de abordaje, ¿sí? Todo no, ¿verdad? Con ello, Febvre llama la atención de las trampas de tratar de explicar fenómenos complejos, reduciéndolos a guerras espirituales o morales, binarias y polarizadas, llena de moralizaciones buenos y malos. Para este profesor esto es ocioso, ¿verdad? Es una cosa de sentido común muy básica, y el debate planteado
es bastantes veces más complejo, pero el criterio que propone FEBRE es muy saludable para este tipo de estudios e investigaciones. Todo no, hay que subrayarlo y hacerlo resonar con fuerza. Entonces, lo que estamos proponiendo, ¿verdad? En el marco de este proyecto de investigación, en este debate, desde diversas fuentes sociológicas, históricas, teológicas, politológicas, de interpretaciones también de psicología de la religión, de antropología cultural, es que tratamos de investigar, analizar, interpretar prácticas, ideas y sentimientos. De manera que son, ¿verdad?, una lectura de sistemas de creencias complejos que articuladas además con contenidos morales, políticos, ideológicos, dan cuenta de las identidades de los sujetos y sus edificaciones de mundo, como lo veíamos con Berger, que dan sentido institucionalizando y ello implica necesariamente la comprensión de estos sistemas y de los múltiples mecanismos de poder que subyacen a toda sociedad. Estas investigaciones, ¿verdad?, nos llevan a comprensión profunda para las ciencias sociales y todas aquellas disciplinas interesadas en la comprensión de estos procesos. Otro tema que me interesa dejar claramente establecido como núcleo de complejidades es que vivimos una época histórica de vínculos complejos entre pluralismo religioso y pluralismo político. Vivimos sociedades caracterizadas por fenómenos como el pluralismo religioso y los sistemas multipartidistas, cuyas lecturas no permiten ningún tipo de reduccionismo. Hay articulaciones complejas de pluralismo religioso y político, que no basta reconocer diversidades de actores, de sistemas de creencias y de identidades, sino también sus heterogeneidades y conflictividades. Entonces vean ustedes aquí otro punto de fondo de interpretación de complejidad en el sentido de estudiar estos fenómenos en sus dimensiones históricas y con suficiente base empírica e interpretativa para huirle a todo tipo de generalizaciones, que son muy útiles para las barricadas ideológicas o electoreras, pero de nuevo inútiles en cuanto a capacidades explicativas. Subrayo todos estos elementos porque, como venía diciendo Iván, en términos de coyunturas electorales, la trampa inmediata es dividir y polarizar y juzgar moralmente y descalificar. Aquí estamos tratando de decir, ¿verdad?, que probablemente en esas condiciones electorales de apasionamientos suenen muy fuertemente, ¿verdad?, las barricadas ideológicas de unos u otros bandos o las posiciones electoreras, ¿verdad?, que buscan descalificar no solamente a los ciudadanos y ciudadanas, sino también descalificarles como creyentes, que es lo más grave que este profesor viene interpretando, porque también no se trata solo de una interpretación académica, sino que es un aporte desde la universidad pública que busca contribuir al debate sobre la urgencia de la construcción de sociedades democráticas y no solamente quedarnos en los fetichismos de los mecanismos de ingeniería electoral. Hay que pensar, ¿verdad?, que una democracia efectivamente respetable no se solaza levantando discursos de odio, de desprecio, de cualquier categoría que sea, y que más bien eso envilece no solamente al sistema electoral, sino que envilece a las familias, a las comunidades, envilece a la sociedad. Y quien argumente que eso hace más democrática una sociedad, este profesor se permite discrepar de fondo con semejante criterio autoritario. En términos de complejidades y complicidades, aquí ya entro a una revisión de algunas imágenes que me permitan utilizar los elementos que vengo planteando en la primera línea argumentativa, para recordar la larga historia de interrelaciones complejas en la sociedad costarricense que existen entre credos religiosos y dirigentes políticos, partidos políticos. Subrayo ahí que la memoria histórica es clave, ¿verdad?, para interpretar complejidades. La historia costarricense nos
digamos, del proceso del colonialismo y de la construcción de un imaginario político-religioso de enorme consistencia y fortaleza para el establecimiento de los sistemas de dominación colonial. En términos de la historia religiosa, hay que destacar el hallazgo de la Virgen de los Ángeles en 1635. Estamos hablando de cerca de 4 siglos. Ese hallazgo viene acompañado por la declaración de la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica por el Congreso de la República. Ven ustedes que encuentran ustedes en la basílica este tipo de Cartago, este tipo de recordatorios, el hallazgo en 1635, el patronato oficial en 1824, la coronación en 1926 y la reaparición en 1950. Pueden ver que prácticamente desde el inicio es un hecho religioso con una directa vinculación política. Es decir, el que exista un decreto estatal de 1824, que lo encuentran también ahí en las paredes de la Basílica de Cartago, donde claramente se establece que el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica ha tenido bien decretar y decreta a la Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora Nuestra, es y será en lo sucesivo la patrona del Estado de Costa Rica. ¿De acuerdo? Es un hecho político estatal fundante, que es el reconocimiento del Estado con un patronato religioso expresado en un símbolo, en este caso la de la Virgen de los Ángeles, patrona tutelar del Estado. Esta línea, ¿verdad?, que llamo yo de complicidades, en realidad son articulaciones complejas, alianzas, intercambios simbólicos, intercambios de legitimidades. Vean ustedes el alcance que tiene en esa larga marcha, ¿verdad?, de cerca de 4 siglos. En el fondo, el escudo de Costa Rica en la Basílica de Cartago, la bandera de Costa Rica y la bandera del Vaticano, y el altar mayor, ¿verdad?, con la Virgen patrona del Estado, a la que indudablemente la larguísima tradición de culto lleva a millones de costarricenses y de otras nacionalidades cada 2 de agosto, ¿verdad?, que empieza 2 o 3 o 4 semanas antes, va a ir a darle el reconocimiento por su agradecimiento, milagros concedidos, a solicitar nuevos milagros. Pero sin duda alguna, vean ustedes el encuadre dentro del templo, dentro de la basílica, con la presencia, ¿verdad?, interrelacionada, naturalizada de los símbolos religiosos y los símbolos políticos que construyen elementos fundantes de eso que se llama nacionalidad costarricense. Agreguémosle, ¿verdad?, el concepto del Estado confesional, contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1847, donde se señaló que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana, y claramente única, verdadera, la protege con leyes sabias y justas y no permite el ejercicio público de alguna otra. No permite el ejercicio público hasta que eso fue transformado en la Constitución del 49, cuando se consolida el carácter del Estado confesional en el artículo 75, que establece que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, que contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio, ¿verdad? Aquí ya hay una coexistencia y el reconocimiento de otros cultos, ¿verdad?, pero con un requisito fundante, jurídico-moral, ¿verdad? Otros cultos que no se pongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Todo esto es lo que ha traído a debate y a discusión las propuestas de modificación del artículo 75 para la constitución del Estado laico.
Pero evidentemente, ¿verdad? Esa disputa y esa discusión es bastantes veces mucho más compleja que el cambio de un artículo. Digámoslo, ¿verdad? Fácilmente que usted pudiera hasta modificar ese artículo para que ya no exista tal reconocimiento de confesionalidad y quitar los financiamientos del Estado a la Iglesia Católica e indefectiblemente, ¿verdad? Los creyentes seguirán yendo a todas sus celebraciones religiosas con o sin reconocimiento de esa reforma. No estoy diciendo, ¿verdad? De manera simple que no haya que desarrollar esa discusión y traerla a debate político y jurídico. Lo que estoy señalando, ¿verdad? Son las largas marchas que suponen la reconstitución de sociedades, justamente por el ensamblaje complejo que venimos argumentando, y que las sociedades seguirán sus prácticas religiosas, ¿verdad? Y también las alianzas, conflictos y negociaciones y complicidades entre autoridades políticas y religiosas, como sucede tan notoriamente en el caso del Estado mexicano. Quiero llamar la atención también contextualmente en términos de la constitución de los sistemas de creencias en Costa Rica. El Observatorio de la Religión, en una investigación conjunta entre el IDESPO de la Universidad Nacional y el SICDE de la Universidad Estatal de Distancia, hicieron un gran trabajo de estudio de las prácticas religiosas en Costa Rica, y a la hora de consultar sobre la adscripción religiosa, un 57% de costarricenses en la encuesta se declaran católicos, un 25% evangélicos, un 16% creyentes no adscritos ni a prácticas católicas ni evangélicas, y un 2%, ¿verdad?, ateos o agnósticos. Aquí me interesa, para fines del debate que decía Iván, porque estamos en ese contexto, los consultados en la encuesta se autoascriben y se autodefinen como evangélicos, no neopentecostales, ¿de acuerdo? Como se ha querido manejar ideológica y manipuladamente, el que los creyentes evangélicos que se ascriben así se generaliza diciendo que son neopentecostales. A eso se le agrega, ¿verdad?, que son ramachecos, que son una amenaza a la democracia, que son un peligro teocrático y demás insultos y descalificaciones que, como digo, sin duda alguna representan más la expresión de quienes así utilizan ese tipo de descalificaciones, dicen más del perfil autoritario de ese tipo de planteamientos que el reconocimiento, ¿verdad?, de creyentes que se definen así. Habría que ir a preguntarles, ¿verdad?, ese 25% de población evangélica, ¿cuántos de ellos son neopentecostales? ¿Cuántos de ellos reciben formación neopentecostal? ¿Y cuántos pastores, ¿verdad? Hay más de 2.500 en Costa Rica, pastores y pastoras adhieren a tesis neopentecostales. Yo creo que si hicieran ese estudio empírico, se llevarían sorpresas muy significativas. El dato de fondo es este: Costa Rica es una sociedad nuclearmente creyente, ¿de acuerdo? 98% de la población. Alguien dirá, sí, pero están declinando los católicos. Sí, pero este profesor no está discutiendo eso, ¿verdad? Está discutiendo el largo sustrato que genera esos sentidos identitarios bastantes veces más allá en las prácticas religiosas de lo que ofrece la identificación de las prácticas de los creyentes religiosos con decisiones electorales en un momento coyuntural determinado. Para venir más recientemente, en 1943, Monseñor Sanabria le responde una consulta que hace Manuel Mora sobre la posibilidad del reconocimiento de los católicos en su vinculación con el Partido Vanguardia Popular. Acaba de ser disuelto el Partido Comunista de Costa Rica. Mora, vean ustedes cómo busca una alianza de legitimidad, un reconocimiento, y se lo consulta al arzobispo Sanabria. Y entonces, en esa respuesta que le da Monseñor Sanabria a Manuel Mora, le dice, en primer lugar, aquella teoría tan acariciada por determinado sistema
de que la iglesia y el sacerdote se mantengan recluidos en la sacristía no se puede sostener hoy en día. Es una doctrina totalitaria como la que más decía Sanabria en aquel momento. Ahora resuena fuertemente esta tesis, ¿verdad? Que la iglesia y los sacerdotes estén recluidos en la sacristía. Pero uno lo ve desde el lado de el énfasis que se le pone a la separación religión-política, exigiendo la reclusión de los sacerdotes y la iglesia en la sacristía, pero no así, ¿verdad? Los usos descarnados que hacen los políticos de los símbolos religiosos. Es un gran tema de discusión y para esta etapa, como bien decía Iván al inicio, hay que colocar temas de fondo y discutirlos con seriedad y a profundidad. Decía Monseñor Sanabria en la respuesta a Manuel Mora, el partido disuelto tenía un nombre, el de Partido Comunista, nombre que en Costa Rica y en todas partes de la iglesia tenía que interpretar como un programa síntesis de ideas condenadas por la misma iglesia, una y otra vez en documentos oficiales de la mayor solemnidad. Esa síntesis de ideas se refiere a Dios, a la familia, a la propiedad, a la lucha de clases, la revolución y la violencia. Y le dice, para cerrar, Monseñor Sanabria, decide el partido primero disolverse como partido, dejó de ser Partido Comunista, y formar luego una nueva agrupación, el Partido Vanguardia Popular, que ni en sí misma ni en sus programas contiene cosa alguna de lo que significa la palabra comunista. Ni pretende imponer la dictadura del proletariado, como lo dijo el señor Manuel Mora, ni hace enemigo de la propiedad, ni promueve la lucha de clases, ni persigue la religión, la iglesia ni la familia, antes bien proclama enfáticamente que respetará los sentimientos religiosos del pueblo. Y pregunta, Monseñor, ¿puedo yo condenar al nuevo partido? Y se autorresponde, no, no lo puedo condenar. Vean ustedes aquí, ¿verdad? La potencia del poder simbólico, ¿verdad? De la Iglesia Católica autoasignándose un poder de condena. Es una de tantas herramientas de poder de la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia. Y no la ejecutó porque Mora y su partido cambiaron de ideología y de principios, ¿verdad? Costa Rica, por supuesto, ustedes lo saben bien, tiene una larga historia de anticomunismo. Y entonces, bueno, vean ustedes los entrelazamientos entre posiciones religiosas y posiciones políticas a lo largo de la historia costarricense. Más tempranamente, complicidades. Aquí está el arzobispo de San José, Monseñor Arrieta, desmintiendo en la prensa en el año 86 eventuales vínculos de la Iglesia Católica con partidos políticos. Una constante en la investigación que estoy haciendo de este operador religioso político de los más connotados, desarrolló un arzobispado de casi 23 años, del 79 a 2002. Todo el periodo bipartidista del sistema de partidos costarricense tuvo al frente la Iglesia Católica al arzobispo Arrieta, de quien se señala sus notables habilidades para llegar a acuerdos y alianzas con prácticamente todos los partidos del espectro político costarricense. Partidos y gobiernos, ¿verdad? Otra cosa que me interesa destacar, son muy constantes y presentes estas imágenes como la legitimación religiosa del triunfo electoral y político. En el 90, el Partido Unidad Social Cristiana gana las elecciones con Rafael Ángel Calderón. Al día siguiente, lo pueden ver ustedes en la Basílica, rodeado de banderas, aquí frente al altar mayor de la Basílica, el pueblo costarricense y sus seguidores desbordados, pero subrayo, ¿verdad?, del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? De manera que la presencia de no solamente partidos de filiación abiertamente religiosa, nace con los partidos evangélicos. Ya teníamos, ¿verdad?, el Partido Unión Católica desde inicios del siglo XX en Costa Rica, en 1902, y hay una larga trayectoria de participación de partidos políticos estrechamente vinculados con filiaciones religiosas o ideologías religiosas. Y claro, parte de esos intercambios, ¿verdad?, es ir a agradecer a la negrita, donde encontramos estos rituales de legitimación religiosa para consagrar el proceso político, ¿sí? Consagrar.
el proceso, pero también a sus encarnaciones, ¿de acuerdo? Que son los candidatos ganadores. En 2007, en la celebración del 2 de agosto, más complicidades, ¿sí? A semanas del referéndum sobre el TLC, Oscar Arias asiste a la celebración en la Basílica y le pide a la Virgen de los Ángeles fuerza y sabiduría para seguir adelante con las tesis del sí. En el encuadre multitudinario de la celebración de la patrona del Estado, en este encuadre simbólico religioso con la complacencia de las autoridades católicas, convierten la tribuna religiosa en una tribuna política. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes estos entrelazamientos, juegos complejos, juegos de complicidad, juegos de alianza, juegos de intercambio, que finalmente lo que está en disputa es, para esos operadores religiosos y políticos, el mantenimiento del orden hegemónico. El mantenimiento del orden hegemónico. En 2010, la candidata Laura Chinchilla asiste en medio de la campaña, se da unos días de descanso y participa en un culto de pastores evangélicos para ser ungida por los pastores, ¿de acuerdo? Incluido está Carlos Avendaño, de larga presencia como operador político del campo evangélico en la política costarricense. Vean ustedes el tema de fondo que señalamos, de esas complejidades del pluralismo religioso y político. En esa reunión, 300 pastores se comprometen a apoyarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Que en esa transformación del campo religioso, que tenía un operador prácticamente monopólico en la Iglesia Católica, al crecer la cantidad de creyentes evangélicos, al crecer el número de iglesias evangélicas, al crecer el número de pastores y pastoras, evidentemente ahí hay nuevos nichos de mercado, en este caso del mercado religioso, que necesitan ser negociados y cooptados por los distintos dirigentes políticos. Los pastores, literalmente, lo señala el texto, ¿verdad? Se comprometen a apoyar, ¿de acuerdo? Hace 3 años, ¿verdad? Hasta ponían alguna gente a que los creyentes fueran a las iglesias católicas o a los cultos evangélicos a decir cuáles sacerdotes o pastores iban a apoyar a Fabricio Alvarado en el clima de terror que armaron, ¿verdad? Ante el eventual triunfo de una creencia religiosa que no es la hegemónica en Costa Rica. La misma doña Laura triunfa en las elecciones y al día siguiente visita sacramentalmente la basílica y es declarada por el obispo de Cartago la hija predilecta de María. ¿De acuerdo? Al día siguiente. Yo discuto mucho, ¿verdad? ¿Cómo no fue la hija predilecta antes de que ganara? Pero ven ustedes el peso de estas legitimidades de investidura. En este momento, doña Laura se oponía totalmente al matrimonio igualitario del Estado laico. Hoy, doña Laura sostiene todo lo contrario y está, ¿verdad?, en el grupo de quienes reclaman modernidad en Costa Rica y todo este tipo de tesis, pero apenas hace 10 años, ¿verdad?, doña Laura era una acérrima opositora del matrimonio igualitario y del Estado laico. Son monedas de intercambio, eso es lo que hay que señalar claramente. En 2015, en el primer gobierno del PAC, Luis Guillermo Solís, en casa presidencial, recibiendo la unción de los pastores. Vean de nuevo la larga presencia en el establishment político de los sacerdotes católicos y de los pastores evangélicos. Aquí tienen a Ronnie Chávez ungiendo a Luis Guillermo Solís. Aquí no era un monstruo moral, aquí no es un enemigo de la democracia, aquí es de un operador simbólico religioso del campo evangélico que viene a ungir con la fuerza del Espíritu, según sus declaraciones, a el señor Solís para que salga adelante. Pero ven ustedes la presencia, están en casa presidencial, ¿sí? Son parte del establishment. 3 años después, ¿verdad? Viene la forma en que la nación, ¿verdad?, lanza la creación de este monstruo moral, que es Ronnie Chávez, que 3 años atrás no era nada amenazante para los intereses de la nación y sus socios. Y claro, decían que era la sombra que dominaba a Fabricio Alvarado, y ustedes conocen toda la historia. Pero vean que este operador político
escribió lo que escribió sobre la Virgen de los Ángeles 7 años atrás, ¿de acuerdo? No lo hizo en 2018. Es un folletito de explicación de guerra espiritual y religiosa que llaman ellos, escrito en 2011. Un fascículo que circuló, ¿verdad? No más de 100 ejemplares, pero que se convirtió en una extraordinaria herramienta para polarizar este país y garantizar, ¿verdad?, lo que ya ustedes saben que pasó. Vean los símbolos hegemónicos del campo católico utilizados para la legitimación religiosa. Aquí creaban discursos de terror, ¿verdad?, contra los católicos. Para Ronnie Chávez, una guía espiritual de Fabricio y poder detrás del trono. Todas esas son frasecitas ideológicas. En un eventual gobierno suyo, la Virgencita es un espíritu inmundo de alto nivel, un demonio. Si la patrona de Costa Rica es tratada así por tan influyente personaje en un gobierno de restauración, imagínense cómo serán tratados los católicos. ¿De acuerdo? Campaña de terror, campaña de miedo. Una democracia, ¿verdad?, como la costarricense procedimental, que permita, ¿verdad?, semejantes campañas de odio, terror, y no digan nada ni el Tribunal Electoral ni sus operadores políticos. Vean ustedes, algunos reclaman separar política y religión, y vean ustedes los enormes réditos de los usos electorales de los símbolos religiosos en Costa Rica. Banderías de todo tipo. Estoy a punto de concluir la presentación en el tiempo. Hasta un partido que se reclama de izquierda, ¿verdad?, como el Frente Amplio, pide la intermediación del Papa para bajar la temperatura política. A mí me parece, ¿verdad?, es decir, pedir que intermedie el Papa en un Estado soberano debería provocar escándalo, pero no lo hizo, ¿verdad? Lo que muestra es el peso histórico del catolicismo, donde usted va a buscar, ¿verdad?, legitimación, reconocimiento, lo busca como un mediador de paz. Y no es de extrañar, ¿verdad?, porque el Frente Amplio es heredero directo del partido de Mora, y hay una larga historia de relaciones entre los jerarcas de la Iglesia Católica y los representantes, ¿verdad?, de lo que se ha llamado el comunismo a la tica. Entonces, vean ustedes banderías políticas diversas, partidos políticos diversos, en interrelación y negociación compleja y de complicidades con los operadores religiosos y políticos. En 2018, después de la polarización, con el triunfo de Carlos Alvarado, de nuevo, ¿verdad?, el grupo de pastores de Ronnie Chávez invitan a Alvarado a un culto de unción para que recobre la cordura. Vean ustedes, la frase es muy extraña, pero así fue planteado. Y ahí tienen ustedes a Carlos Alvarado y a Rodolfo Pisa siendo ungidos por los pastores, que aquí ya no parecen tan malos. En 2020, Laura Guido, diputada del PAC, intercambia los votos del PAC con los votos de Restauración Nacional de Carlos Avendaño, y los dos se sientan juntos en el directorio legislativo de 2019. De manera que la polarización, lo ven ustedes, quedan polarizadas las familias y las sociedades, pero los políticos se abrazan. Eso es lo que nos interesa mostrar. Hay complejidades extraordinarias. Eduardo Christian, diputado y pastor evangélico, presidente legislativo, con votos de Liberación, el PUS y Restauración Nacional. De nuevo, acuerdos donde también el sistema de creencias del valor de intercambio que tiene la creencia religiosa desde los partidos es de un gran valor. Lo que hay que preguntarse es qué pasa con los creyentes una vez que se realizan semejantes negociaciones que muchas veces chocan directamente con los sistemas de creencias de los creyentes de católicos o evangélicos. Esta es la imagen de la Costa Rica bicentenaria. El arzobispo y una pastora bendicen y ungen el edificio de la Asamblea Legislativa, presidida por un pastor evangélico, ¿verdad? Legitimaciones compartidas entre políticos y religiosos. Ahora todos caben en el establishment. Y entonces yo me pregunto también de fondo, separación o interrelaciones entre religión y política. Estado laico, la viabilidad de un Estado laico con esta larga trayectoria de negociaciones entre partidos políticos y operadores religiosos. Concluyo. Se trata de investigar, interpretar prácticas, ideas, sentimientos. Son sistemas de creencias complejos, como pueden ver. Están institucionalizados en iglesias, cultos, templos, en partidos políticos, en
movimientos sociales, en actores de muy diversa naturaleza, pero tienen larguísima trayectoria de interrelación, de complejidad, de complicidades. Y entonces una interpretación de los procesos político-culturales en Costa Rica me parece que requieren este tipo de miradas como el que estamos proponiendo, y claro que suponen desafíos profundos para las ciencias sociales y todas aquellas disciplinas interesadas en la comprensión de los hechos sociales. Aquí concluyo, hay debates abiertos, encararlos como memoria histórica es clave y no todo lo explican la religión y la política como lo vimos con Lucien Febvre. Las y los creyentes en sus prácticas religiosas son mucho más que política. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor, al profesor Randall Blanco por su, por su, por su conferencia, ¿no? Por sus, no sé, ni cómo decirlo, ¿no? Es como una forma de devolver, digamos, esa memoria histórica, ¿no? A eso tan importante de no quedarnos en friso, en el aquí y el ahora, de lo que está sucediendo, o en el calor, digámoslo así, de las coyunturas actuales, sino también de poner como en contexto histórico, en memoria histórica, este devenir, ¿verdad? Y esta relación tan compleja, como nos dice el compañero, entre religión y política, ¿verdad? Bueno, supremamente interesante además en la articulación con las imágenes, ¿verdad? O sea, me pareció como un análisis como muy rico en preguntas, en problemas, ¿verdad? Y bueno, en esto entonces, para funcionar como moderador, ¿no? Pues está abierto, digamos, el espacio para dudas, preguntas, comentarios. Pueden ser por medio del chat o por medio, digamos, de levantando la mano, pues les damos la palabra, ¿sí? Perfecto, ahí está la compañera Irela, adelante, Irela. Gracias, buenas tardes y gracias al doctor Randall Blanco porque ha hecho una fotografía maravillosa de lo que es América Latina, ¿verdad? Y bueno, también de la historia que ha tenido la figura de un ser supremo que atraviesa la vida humana, social y la estructura política, ¿verdad? Desde la antigüedad, ¿verdad? Desde los inicios de los pueblos americanos, ¿verdad? Podemos ver el papel, la figura de un ser superior que interviene y atraviesa la vida social. Y bueno, como muchas veces le he dicho a mis estudiantes, los fenómenos sociales son realmente complejos y yo quiero rescatar esa parte, ¿verdad? El poder observar un fenómeno social desde distintos ángulos, ¿verdad? Para poder entender cómo funciona y cómo nos afecta y también cómo nos construimos y construimos nuestra identidad. Un agradecimiento muy especial al doctor Randall Blanco, también a la Escuela de Estudios Generales de la CEA Interuniversitaria de Alajuela por este espacio, de verdad que es sumamente interesante para entender este fenómeno complejo. Muchas gracias. Quería simplemente hacer ese comentario. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, Irela. Bueno, le damos la palabra a Roberto José González. Adelante. Buenas tardes. Don Randall, mucho gusto tenerlo, escuchar a usted. España es un ejemplo vivo de eh, cuán, cuán impregnada está una sociedad por una religión. El catolicismo pareciera que cogobernó España por muchos años. Incluso fue tanta su influencia que a principios del siglo XX hubo pensadores que decían que España venía en decadencia y que se sentían menos ante el resto de Europa porque no tenían muchos de los instrumentos económicos y políticos que tenían el resto de los países europeos. ¿Qué mala influencia ha ejercido la religión en Costa Rica? Cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Tanto la católica como la evangélica. Porque si España se vio mal influenciada por la Iglesia Católica, ¿qué mala influencia ha tenido
ha tenido Costa Rica en su historia por las religiones. Gracias, don Roberto. Si quisiera hacer algún comentario, compañero Randall. Don Randall. Bueno. Sí, adelante. Y muchas gracias a la profesora Cris por sus comentarios, por sus palabras generosas. Realmente, a mí me parece que atravesamos una larga etapa histórica en que hay tensiones de mucha naturaleza. Y de si finalmente los procesos de modernización y secularización terminarán imponiéndose sobre el conjunto de las creencias, me parece que es una de esas grandes tensiones abiertas. Como decía al inicio, algunas lecturas del campo de las tesis de la modernización y la secularización triunfante señalan que es así y que, ¿verdad? Como hay ahora medidores para todo tipo de cosas, ahora hasta hay medidores de creyentes. Entonces, cada año, ¿verdad? Distintas redes académicas dan cuenta por diversas investigaciones del declive de el número de creyentes católicos en países europeos, del declive de creyentes católicos en América Latina. Y claro, digamos que jalar agua para esos molinos parece como muy fácil. Lo que habría que ver es la complejidad del campo religioso, eso es lo que estamos proponiendo aquí. Porque no es que desaparecen esos creyentes, ahí están, solo que dejan de tener una adscripción hacia las prácticas institucionalizadas del catolicismo. Y por la cantidad de denuncias que han existido de casos de pedofilia, de corrupción dentro de las diversas iglesias y sacerdotes católicos, como bien lo decía Pierre Bourdieu en sus estudios del campo religioso, el campo religioso funciona en base a la creencia y a la confianza. Y si el operador simbólico destruye esa confianza con sus prácticas políticas, sexuales, financieras, sin duda alguna, el creyente que sí respete el marco de creencias y sí respete esa confianza, o sencillamente dejará de preocuparse por el intermediario, sea un pastor, sea un sacerdote, y tendrá, ¿verdad? Como lo ha mostrado aquí en Costa Rica, las investigaciones del colega David Solano, nuevos formas de relacionarse directamente con Dios sin necesidad de pasar por las prácticas ritualizadas. Entonces son fenómenos de larga complejidad, están abiertos, necesitan, me parece a mí, investigación, debate, polémica, y también, don Rafael, como usted decía, claro, estamos hablando de prácticas constitutivas y constituyentes de las sociedades. Hay una vigencia indiscutible y fuertísima del catolicismo en España. Todo el proceso del colonialismo, ¿verdad? De 5 siglos está atravesado por los símbolos prácticamente unificados de la cruz y la espada. Y las sociedades latinoamericanas fueron levantadas así, frente al exterminio de las culturas indígenas, de sus sistemas de creencias. Y entonces, al ver en perspectiva histórica estos procesos y fenómenos, yo sí soy del criterio de mirar con lupa y con perspectiva histórica el papel de las religiones en las sociedades. Pudiéramos pensar también, como lo viene planteando el colega Jorge Barrientos, el gran aporte a la teología mundial que dio desde América Latina la teología de la liberación, los teólogos de la liberación, sus propuestas de las comunidades eclesiales de base, sus aportes a la crítica profunda de los regímenes militares, de los regímenes de explotación,
De manera que cuando uno echa el saco, toda la religión no sirve, toda la religión es malévola, necesitamos, es mi criterio, don Roberto, hacer ese tipo de balances que nos permitan efectivamente alcanzar una interpretación lo más, me parece, ojalá justa, de lo que ha sido también para las sociedades latinoamericanas el contar más allá de esas complicidades violentas, represoras o legitimadoras de órdenes violentos de las jerarquías en América Latina, hacer esta otra lectura y hacer esas otras lecturas de lo que significan las diversas formas de los credos evangélicos en América Latina y no meter en el mismo saco, ¿verdad? Neopentecostales amenazando a América Latina. No, 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 no. El neopentecostalismo brasileño es totalmente distinto del colombiano y del mexicano y totalmente Costa Rica no es Brasil. Entonces meter esas cosas en el mismo saco, esto es más allá de la pregunta de don Roberto, pero me permite, ¿verdad?, llamar la atención de esas complejidades. Muchas gracias. Don Roberto, creo que levantó la mano de nuevo. Sí, sí, con respecto al neopentecostalismo. El pentecostalismo surge, si mal no recuerdo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero se diluye y se mantiene opaco y vuelve a resurgir después de los años 60, precisamente después de los documentos de Medellín. Después exactamente de los documentos de Medellín viene a América Latina Nelson Rockefeller como delegado de Nixon, y al informarle a Nixon lo que está pasando, le informa que si la Iglesia Católica pone oídos a los documentos de Medellín, se está poniendo en contra de los intereses de los Estados Unidos. Entonces allí surge, a partir de eso, despuesito nomás hay una reunión de los ejércitos de América Latina con representantes de estadounidenses para leccionar, a ver cómo tratar a los teólogos de la liberación. Bueno, ocurrió eso. Y surge el movimiento neopentecostal. Después de eso, precisamente, es el surgimiento, es como una efervescencia. Y dentro del catolicismo surge el movimiento carismático, ¿verdad? La teología de la liberación se centra en que el reino de Dios debe hacerse aquí, ahora. Para los movimientos carismáticos y neopentecostalistas, la cuestión es más escatológica, es sufra, no importa. Usted tendrá un cielo más adelante. Ahí lo premiará Dios. Y esa manera, pues es una forma de mantener el statu quo. Y incluso las luchas que se presentan en América del Sur entre los sacerdotes de la teología de la liberación defendiendo a los indígenas y por otro lado los pastores evangélicos diciendo que todo gobierno es puesto por Dios y por lo tanto el cristiano debe obedecer a ese gobierno y ser sumiso a él. Entonces es como una lucha política. Es una lucha política, eso es lo que estamos diciendo. Y tal vez usted nos puede comentar. En efecto, y muy bien esa profundización que hace don Roberto, y para todos los que están aquí en la reunión, podemos decir con claridad que en torno a las luchas religiosas también hay disputas geopolíticas y que las complejidades del campo religioso son tales, por ejemplo, que en las últimas 2 décadas en América Latina, todavía de muy bajo perfil, pero cada vez se hace sentir más, encontramos una creciente corriente de teologías feministas en América Latina. Una creciente corriente de teologías feministas, de forma tal que puede ver usted la complejidad de estas disputas dentro del campo religioso. Y aquí lo que estamos llamando la atención es que, como concluyo yo ahí, el tema de las prácticas religiosas de los creyentes, no todo, ¿verdad?, es religión y política, porque el peso que tiene la creencia
en la significación de la vida de los practicantes es realmente enorme. Adelante, Iván. Sí, bueno, yo quisiera también aprovechar el espacio para hacerle una consulta, don Randall. Tiene que ver sobre, digamos, el hecho fundamental que usted menciona de la universidad, de la discusión dentro de la universidad, ¿verdad? Como una urgencia para la reflexión que apunte precisamente a esas sociedades democráticas, ¿verdad? Que apunte, digamos, a tener, digamos, a tener como esos aprendizajes sobre esta memoria histórica, ¿verdad? Em, digamos, como que me pregunto cuándo me genera mucha bulla, mucho ruido, digamos, el tema cuando usted menciona constantemente la cuestión de los operadores simbólicos, políticos, religiosos, ¿verdad? La palabra operador, ¿verdad? Que aplica, digamos, constantemente a lo largo de sus reflexiones, ¿verdad? Sobre el tema de las complicidades, ¿verdad? Entonces, como que lo que estoy viendo, y claro, quisiera ver como que, qué opina usted sobre esto, es como que el sentimiento religioso en sí mismo, digamos, como que no está o en la clave del debate en este momento o no forma parte sino es que más bien esto es instrumentalizado, capitalizado como herramienta, como un operador, eso que usted menciona, para, digamos, los usos políticos, ¿no? Ideológicos. Entonces, como que la religión o el ser, digamos, un adepto a la religión o practicar, digamos, algún tipo de fe, como que al fin y al cabo como que queda de lado o queda relegado y que lo que importa sería como esa capitalización, esa instrumentalización, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Porque el problema de esta capitalización, esta instrumentalización, es que lo que promueve detrás y que me parece que es lo más alarmante y crítico, ¿verdad? Sería esta cuestión de la división, de la polarización, ¿verdad? De los discursos de odio, ¿verdad? De este populismo como de odio, ¿verdad? Que se comienza a generar alrededor de, acabamos no hace mucho la noticia de Fabricio Alvarado diciendo que precisa polarizando de nuevo, ¿no? Donde menciona que él pretende, en su futuro gobierno, ¿verdad? Como no promover, digamos, la educación sexual en la educación pública, ¿verdad? Entonces, no sé, como que me preocupa mucho esto y como que me genera muchas preguntas porque casi que el sentimiento religioso como que no es el punto acá, ¿verdad? De las personas, sino como eso se instrumentaliza como un operador para la manipulación, ¿no? Al fin y al cabo, para fines, digamos, directamente políticos e ideológicos. Entonces, eso, como de qué nos Muy sirve, bien. digamos, en función, digamos, de la universidad, esta función crítica, de generar estas nuevas lecturas, como, ¿cuál sería como su perspectiva, don Randall? Sí, muy bien, Iván, le agradezco mucho las complejidades de esas interpretaciones. Ese es un poco el espíritu de estas presentaciones, de estos avances de investigación, que también permiten cotejar el ritmo del proceso de investigación hacia sus conclusiones finales. Ese es el carácter de los avances, que al ser presentados, cotejados y discutidos, alimentan las posibilidades también de revisión interpretativa. Y en efecto, yo coincido totalmente, Iván, con lo que está señalando. Es decir, si subrayo los usos políticos de la religión y subrayo esas alianzas y complicidades, es porque precisamente los sentimientos de los creyentes son lo que menos se está viendo aquí, y sí su utilización. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, que cuando hablamos de sistemas de creencias, los contenidos de los sistemas de creencias tienen múltiples dimensiones. Por supuesto están, ¿verdad?, las religiosas, están las políticas, económicas, filosóficas, están implicadas también la construcción de las subjetividades que definen en sociedades particulares qué tipo de ciudadano se amolda a la producción y reproducción del orden hegemónico. Y aquí se está utilizando justamente, yo estoy tratando de colocar un ángulo analítico, Iván, que llama la atención, que se reclama el control del púlpito o del culto
pero no así los usos desalmados que hacen los políticos de todos los partidos de las creencias religiosas. Y eso es un gran flanco de discusión. Pero para eso tenemos que huir al término de las clasificaciones buenos-malos, ¿verdad? Como se hizo en la campaña de 2018. Todos a salvar la República Democrática Liberal atacada por la teocracia. Ese es un gran discurso de miedo. Eso hasta que da pena. A mí, como investigador universitario y como ciudadano costarricense, si un aporte podemos hacer, estimadas y estimados compañeros, es hacer una lectura crítica que no pase por la oficialización de esas interpretaciones de miedo. Porque esta Costa Rica es una sociedad liberal sólida, sí, en sus leyes, en sus andamiajes jurídicos, en sus andamiajes culturales, 4 décadas, ¿verdad? También de arribo de las tesis neoliberales. Y entonces pensar, ¿verdad? Que con una campaña electoral ante un eventual triunfo en primera ronda de un partido evangélico fuera a construirse una teocracia, eso realmente es insostenible, ¿de acuerdo? Ni lógica, ni jurídica, ni histórica, ni políticamente se puede decir semejante barbaridad, pero eso fue muy útil para asustar a la gente. Entonces, yo me alegro, por ejemplo, de ver en esta interpretación que haces, Iván, de discursos de odio, ver que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en su escuela de comunicación colectiva, empieza a avanzar en la propuesta de un laboratorio de análisis de discurso de odio sobre el racismo, sobre la diversidad sexual, pero también tenemos que avanzar en los discursos de odio antirreligiosos. Decirle a un creyente evangélico que es un neopentecostal, eso es mentira. Decirle a un creyente evangélico que es un ramacheco, eso es un insulto. Reducir a 800,000 ciudadanos costarricenses que votaron por Restauración Nacional en segunda ronda y descalificarlos como ramachecos, enemigos de la democracia. Yo tengo una base de datos para los que estén interesados, la voy a presentar dentro de pocas semanas. Más de 700 contenidos de calificación discriminatoria y violenta contra la figura de la señora Laura Moscova, la esposa de Fabricio Alvarado, que lo menos que le dijeron, ¿verdad?, fue HDP, sierva, esclava, idiota, ignorante, estúpida. 700 contenidos, ¿de acuerdo?, para caracterizar ese discurso de odio, ¿sí? Insisto, cuando la encuesta de prácticas religiosas que hace el SIGDE con el IDESPO de la UNA, le pregunta en otro de sus focos de interés sobre la práctica del hablar en lenguas en Costa Rica a los creyentes evangélicos. Un 33% dice que lo hace con regularidad, de manera que no era solo la señora Moscoa, ¿de acuerdo? Es un hecho cultural de prácticas religiosas. También lo hacen los carismáticos, ciertos grupos carismáticos, como bien lo comentaba don Roberto. Entonces, pero claro, colocar todo esto, ¿verdad?, en términos del discurso del ramacheco amenazante de la democracia, ¿lo ven? La polarización en torno a creencias religiosas es peligrosísima, porque entonces vea usted algunos planteamientos del campo católico, trata al evangélico como un hermano separado, ¿verdad? Digamos, los menos agresivos. Pero cuando se permiten ese tipo de separaciones radicales, entonces vean ustedes, podía ganar cualquiera menos un creyente evangélico. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? El pánico era que ganara un partido evangélico. Y pues este no es un estado confesional. Sí, no tienen los y las costarricenses 2 siglos, los católicos, ¿verdad?, de ser parte de esa cultura confesional autoritaria, ¿sí? Necesitamos colocarnos en ese terreno, eso es lo que estamos llamando la atención. Y entonces vean ustedes, como bien lo subraya Iván, que coincido totalmente en el fondo del argumento, se discute, pero sin ver los sistemas de creencias de los creyentes. Es utilizarlos para qué. Y ahí es donde yo digo que una democracia, una cultura democrática, no puede permitir el que se construyan esas estigmatizaciones violentas y de odio, porque finalmente les guste o no les guste, esos partidos, Restauración Nacional, Nueva República,
que digo, tienen bastantes años de estar junto con otros en el sistema de partidos de Costa Rica, cumplen con toda la legislación jurídica de Costa Rica. Sus candidatos y candidatas cumplen con todos los requisitos de ley, y el Tribunal Electoral de Costa Rica acaba de sacar hace unas semanas su publicidad, como lo hacen todas las campañas, que el tribunal garantiza la pureza de los mecanismos, que tengan confianza y que el voto es la llave del cambio. Bueno, si el cambio pasa también porque uno de estos partidos gane las elecciones, los costarricenses y las costarricenses tendrán que aceptar que esas son las reglas y que una mayoría cumplió con esas reglas. Pero vamos a discutir temas de fondo, que es lo que nos interesa. No decir, ¿verdad?, que es bueno si estoy con X partido o malo si estoy con el otro, permitiendo en el interín que se construyan semejantes descalificaciones. Bueno, muchísimas gracias, Randall. Vamos con Fernando García. Adelante. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, don Randall, por su presentación, y muchas gracias, Esteban, por compartirme el link para poderme unir a esta conferencia. Don Randall, me parece fantástica la presentación que usted hizo hoy, extraordinariamente claro, un problema tan complejo. Yo soy profesor en la Facultad de Microbiología, y me corresponde dar el curso de genómica humana. Y una de las cosas interesantes es que a mí siempre me ha parecido fundamental tratar de acercar las ciencias básicas con las ciencias sociales para comprender esos fenómenos biológicos tan complejos. Total acuerdo. Porque como seres humanos continuamos siendo entes biológicos y nos comportamos siempre como tales. Desde el punto de vista de la genética humana, uno de los rasgos más interesantes que tiene el ser humano, sin duda alguna, es cómo percibe su entorno. Y es interesantísimo porque yo creo que empata perfectamente bien desde el punto de vista de la genética, de la genómica humana, con lo que usted acaba de mencionar. Empata perfectamente. Una de las cosas que me llaman mucho la atención en el argumento que usted estaba presentando en este nivel de complejidad, realmente sumamente complejo, desde el punto de vista de las ciencias básicas, eso cae en el dominio de la maldición de la dimensionalidad. Es tan complejo que no se puede analizar con las herramientas de las ciencias básicas. Entonces, por eso es que se abre el espacio para las ciencias sociales, por supuesto. En esta discusión, y se ha dicho mucho en muchos espacios, y ya lo mencionó, creo que pues Iván, en lo que mencionó antes, y usted en la misma forma, don Randall, vivimos en un mundo extraordinariamente complejo, y desde hace tal vez un par de décadas para acá, el tema de las redes sociales ha complicado mucho más el panorama. En ese contexto, en el contexto de la percepción de la realidad que hacemos los seres humanos, se aplica o se dice que se tiene que aplicar el pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos nosotros, ya no como académicos, sino desde el punto de vista de nuestro rol como ciudadanos, cómo aplicar las herramientas del pensamiento crítico, que no todo el mundo lo hace? Es muy complicado, es muy difícil hacerlo. Pero cómo usar esos elementos del pensamiento crítico para tratar de discriminar entre la gran cantidad de información que tenemos nosotros ahora, y en el contexto de las votaciones que vienen en un par de meses para el país, tenemos, si mal no me recuerdo, 27, 28 partidos políticos, no sé cuántos para la presidencia, no sé cuántos para las diputaciones, todos con sus planes de gobierno. ¿Cómo hacemos desde la ciudadanía, tratando de aplicar las herramientas de pensamiento crítico para discriminar el volumen de información, el volumen de datos, y guiarnos con nuestras escalas de principios y de valores individuales hacia la toma de una decisión y poder plasmar un voto? A mí en estos momentos me parece extraordinariamente complejo, muy difícil, muy difícil. Cuando se vino la discusión con respecto al TLC, yo hice el esfuerzo de leerme los documentos. Hay muchos documentos que yo francamente yo no entendí. Pero el voto de una persona informada
racional que buscó la información en el contexto del TLC, por ejemplo, o es un economista que entendió muy bien el TLC o especialistas en leyes, el voto de una persona informada valía igual, tiene el mismo peso que una persona que no esté informada. En el contexto de las votaciones que vienen, con esta complejidad política, religiosa que usted describe muy bien, ¿cómo hacemos, ya no como académicos, sino como ciudadanos electores, cómo aplicamos las herramientas del pensamiento crítico para tratar de lograr algún grado de discriminación entre las ofertas que tenemos nosotros en ese panorama tan complejo? Muchas gracias, don Fernando. Qué bueno que nos lanza también aquí esa línea necesaria y urgente de diálogo entre ciencias básicas y ciencias sociales, porque es una de las grandes deudas que tenemos en muchos sitios, no solo en Costa Rica. Todavía ni siquiera con la obligación de la virtualidad hemos logrado en la sede central superar aquella idea de la separación más allá de la sequía. Y sin duda alguna tenemos enormes desafíos planteados en esa dirección. Yo coincido por completo en torno a ese criterio, don Fernando, de la percepción del entorno. Si es construido un entorno de amenaza, sin duda alguna, la gente va a actuar en consonancia con la protección. Decía yo el otro día en una discusión en las jornadas de investigación de la maestría en sociología, que muy pocos meses después del cierre de la segunda ronda, algunos colegas empezaron a hablar, después del cierre de la primera ronda, empezaron a usar la categoría de shock religioso. Y yo viendo esta larga marcha, más bien lo que me preguntaba era, ¿quiénes, ese shock mediático, que fue lo que existió, tuvo cara de shock religioso? Pero lo que había que preguntarse era a quiénes les interesaba construir ese shock mediático con una variable religiosa. Porque claro, al generar esa miedo, como digo, es bueno recordar, ¿verdad?, que las declaraciones del folletito ese de Ronnie Chávez fueron publicadas en 2014, en un folletillo que no circuló. Sí, estaba ahí. De acuerdo, eso lo lleva usted si está metido en una escuela de guerra espiritual, así le llaman los que están en las tesis de algunas de las procesos de capacitación, ahí sí de perspectiva neopentecostal. ¿Y por qué no salió antes eso? Sale en el momento justo para crear un efecto de amenaza absoluta. Pero la amenaza no es solamente al creyente religioso, es a lo central y sagrado de sus creencias, al símbolo, ¿verdad?, que es la encarnación de la Virgen. Vean ustedes qué bien dirigido. Y 2 semanas antes, ¿verdad?, que sean las elecciones de segunda ronda, en medio de una crispación, ¿sí?, en que el símbolo regente de la identidad nacional de Costa Rica, hegemónica, resulta amenazante y por extensión los católicos pueden ser amenazados de toda manera. ¿Sí? Ahí tiene usted todos los elementos, don Fernando, que en un contexto distinto, porque estamos en otro momento histórico en Costa Rica, el campo religioso evangélico está dividido también. Esos electores, ¿verdad?, ahora tendrán posibilidad de escoger entre Restauración Nacional, Nueva República, y la disputa que tienen al interior de los pastores, porque la Federación de Iglesias Evangélicas sacó hace unos meses atrás un pronunciamiento que no quiere pastores en campaña electoral, no quiere pastores en campaña política. De manera que el mundo religioso evangélico también está fragmentado. El mundo católico, su jerarquía y sus creyentes está fragmentado. Y los 27 partidos que dice bien don Fernando,
le agrega la mayor complejidad de multipartidismo en historia reciente de Costa Rica. Usted le puso el condimento de las redes y después nos pregunta cómo discernir. Yo le digo, don Fernando, que ni como académico ni como ciudadano le veo posibilidades de corto plazo, justamente porque las dinámicas de las redes están hechas sobre la inmediatez y sobre la imagen. Y la construcción estratégica que sostiene ese aparato, que son las redes, está montada, me parece a mí, sobre dos ejes fundamentales, que es la imagen, la inmediatez y la descontextualización. Entonces la gente responde desde códigos morales, binarios, buenos o malos, no importa la situación que usted vea, depende, como bien lo dijo usted, don Fernando, ahorita, de su creencia. Eso lo ha mostrado en sus estudios de estos temas Manuel Castells, por ejemplo, o el magnífico lingüista cognitivo George Lakoff, al mostrar que los seres humanos no votan, inclusive pueden votar contra sus intereses, ¿sí? Pero rara vez votan contra sus creencias, ¿de acuerdo? Entonces, la construcción de ese esquema de la creencia hegemónica, de la creencia mayoritaria, un gran geógrafo marxista, David Harvey, le llama a eso la construcción de la mayoría moral, ¿sí? La mayoría moral puede destruir minorías y en nombre de los derechos humanos. Vean qué grave, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que hayan más votos que no sean ramachecos. Eso es lo que interesa. Como trate usted al ramacheco como un infeliz, como un HDP, como un esclavo, como un vasallo, como un siervo, ¿sí? Entonces usted construye toda una naturalización de odio y de desprecio naturalizada. Y así se la transfiere a su familia, a sus vecinos, en redes, pero lo importante es que la mayoría moral se impone. ¿De acuerdo? Eso es autoritarismo puro. ¿Cómo discernir? Yo creo que apenas estamos poniendo piezas, don Fernando, apenas. Y que entre más diálogos tengamos, entre más discusión, entre más, porque claro, ir a decirle a Facebook, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a controlar, o que, ¿sí? Por ahí no vamos a soñar despiertos, ¿verdad? Ese aparato de poder extraordinario es el que le pone a uno las reglas y le dice lo que es lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Y no podemos caer en la trampa, ¿verdad? De que también quienes le ponen a uno las reglas, lo que muestran es la calidad del aparato de control y de dominación que suponen esas redes. Yo creo que con que vayamos reconociendo que se está construyendo también un discurso de odio antirreligioso, no solamente en el caso de los creyentes evangélicos, es que la extensión del argumento autoritario es que como yo soy moderno y yo soy científico y yo soy iluminado y yo sí soy racional, todos los que no son como yo, ¿verdad? Un gran sociólogo alemán, Norbert Elias, decía que toda estigmatización se basa sobre un principio de superioridad y que eso es un atentado, ¿verdad?, a la vida de la eventual construcción de sociedades equitativas. Entonces, en Costa Rica sobran superioridades morales, cientificistas, tecnológicas, académicas, por supuesto, ¿verdad? Y usted reclama a ese como un lugar de autoridad. Y al otro lo hace un pobre diablo, ¿verdad? Un ciudadano precarizado, porque no es tan ilustre e iluminado como usted. Entonces, vea usted el gran contenedor aquí, don Fernando, de ese eje de debate enorme, modernización, secularización, creencias religiosas. Nosotros necesitamos revisitar de manera compleja esas discusiones, ver qué pasa en Costa Rica, ver qué pasa también con el Tribunal Supremo de Elecciones, porque sobre esto hay que actuar. Yo soy de la tesis de regular este tipo de posiciones, Fernando. En la investigación hice entrevistas a un número importante de dirigentes políticos también, de todos los partidos. Y les preguntaba sobre una tesis que han dado vueltas en algunos sectores de la importancia de prohibir partidos religiosos en Costa Rica. Por dicha, todos los entrevistados, todas las entrevistadas dijeron que no. Pero vean, los signos de los tiempos, ¿verdad? No deben llamar a que la gente se pierda. Si usted pasa, ¿verdad? Le prohíbo la existencia de partidos religiosos, ¿sí? Insisto, Partido de Unidad Social Cristiana, Partido de Unión Católica, dejo de ser comunista para hacerme potable a la cultura política costarricense. Vean los importantes cambios que hay aquí, pero no creo que las democracias y las sociedades democráticas pasen por prohibiciones de esa envergadura. Así que
le quedo debiendo, don Fernando. Puedo aportarle reflexiones y mucho interés en mantener esa vía de conversaciones con un microbiólogo que interpreta tan políticamente la situación de las sociedades contemporáneas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Randa, por su comentario. Me parece extraordinariamente acertado y pertinente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo espero no convertirme en el moderador inmoderado, ¿no? Rápidamente sobre esta misma discusión, porque me interesa mucho, como este mismo tema, quisiera, digamos, como que a propósito de lo que estamos conversando, es ver como que más bien la estrategia política, ¿verdad? Que se está evidenciando, ¿no? Con esto que Fernando mencionaba, como de la sobresaturación de información, ¿no? De partidos políticos, ¿verdad? De tanta, digamos, como no sé, tanto marketing político, publicitario que recibimos, como que más bien esa es la estrategia, como quedarnos en la Sí, viralización, ¿verdad? sí, Prácticamente de sí, estos binarios, del odio, el terror, polarizantes, violentos, ¿verdad? Estigmatizantes, para, digamos, que precisamente se capitalicen pues los votos, porque como dice el dicho popular, en río revuelto ganancia pescadores, es decir, como que entre mayor viralización de todos estos discursos de odio haya, más, digamos, podría, digamos, convertirse eso en, por ejemplo, lo que yo decía aquí, la no participación política, el descontento político. Esto atenta sí, contra la democracia en ese sentido, ¿no? sí, Como que sí. sería más bien como que lo que crece más bien con estos discursos de odio es el abstencionismo, ¿verdad? Que es lo más preocupante y lo que más atenta contra la democracia. No sé cómo ve usted esto, don Randall, sobre esto que le menciono como la estrategia política, esta Sí, viralización del sí, discurso de odio. sí, sí. De discursos de odio de muy diversa naturaleza, sí. Ahí lo señalaba yo en una conferencia. Polarizar es un buen negocio, sí, no me cabe la menor duda. Para aquellos electores costarricenses, creyentes o no, que votaron por salvar la democracia y la república, ahí tienen ustedes, ¿verdad? El gobierno más antiderechos laborales de la historia contemporánea de Costa Rica. Tienen el gobierno más descarnadamente neoliberal de la historia contemporánea de Costa Rica y tienen además un típico gobierno corporativo, dada la influencia de la Academia de Centroamérica, la ANFE, los grupos corporativos empresariales, la UCAEP, con un representante directo, ¿verdad? Nombrado como el negociador, el señor Garnier. Bueno, entonces uno dice, ese fue el triunfo del amor, porque el discurso suena lindísimo, ¿verdad? Ganó el amor. ¿De acuerdo? Retroceso de 50 años en derechos colectivos en Costa Rica. ¿De acuerdo? Esa es la ley de empleo público, ¿verdad? Esa es la ley que prohíbe las huelgas. Esa es la ley que golpea inmisericordiamente a trabajadores públicos y privados. Entonces, si alguien se solaza porque avanzan solo cierto tipo de derechos y los otros son pisoteados, yo lo lamento, ¿verdad? Pero efectivamente lo que está contribuyendo a esa tesis es a hacer retroceder los avances de la colectividad costarricense. Entonces, vean qué bueno es el negocio polarizar, porque finalmente ya puse las fotos ahí, estos que decían, ¿verdad?, que estaban contra los ramachecos neopentecostales, sí, le dan 10 votos al pastor evangélico y el pastor le da los 10 votos para que la señora del PAC cumpla sus objetivos y sus ambiciones personales y su partido para estar en el directorio legislativo y controlar. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con los que creyeron? Por eso insisto tanto en el sistema de creencias. ¿Qué pasa con esos creyentes que creyeron que iban a salvar efectivamente, ¿verdad? Eh, Esa sociedad imaginada, como tan bellamente lo dice Benedict Anderson, ¿verdad? Las sociedades imaginadas están construidas por imágenes y por prácticas culturales. Eh, pero si seguimos ritualizando las prácticas y permitiendo que avance la desarticulación de derechos y de culturas de derechos, la construcción de esas sociedades democráticas más bien se atrasa, se retrasa, y me parece que tan claramente como lo sintetizas, Iván, esa sobresaturación de información es muy útil, ¿verdad? Para todo este tipo de esquemas, porque finalmente, ¿verdad?, lo que interesa es una imagen nada más. Es una imagen que refuerce mi desprecio hacia otro o hacia otros, no el argumento racional. ¿Sí? Muchos colegas, aquí está la colega politóloga argentina Artavia, a quien saludo con mucho aprecio, han señalado de cantidad de investigaciones que se han hecho en el campo de las ciencias políticas que en enorme mayoría de electores y electoras
no vota por programas, ¿de acuerdo? Vota por la simpatía, vota por el candidato, vota por el marketing que bien estaba subrayando de cómo convierto a un candidato en una mercancía potable en el mercado electoral. Pero, ¿verdad?, reducir la construcción de sociedades democráticas a recursos de marketing, más discusión con el Tribunal Electoral, aquí hay demasiada complacencia, ¿verdad? Con las disposiciones, demasiada complacencia con ese tipo de prácticas. Yo creo que las universidades públicas, entre más coloquemos este tipo de investigación, que no es complaciente, ¿verdad?, con las formas oficiales de hacer interpretación política o histórica, también estaremos contribuyendo con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Yo no lo vivo como un mandato. El tema de nuestro compromiso de las universidades públicas con la sociedad costarricense, con todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, pasa por aportar este tipo de perspectiva que lo que coloca son posibilidades de interpretación y de decisión de problemas que tenemos que enfrentar y cambiar. Bueno, muchísimas gracias, don Randall. Acá la compañera argentina Artavia menciona, dice, así es, por la emoción y los sentimientos que les provoca la persona candidata. Ahora sí, alude como a lo mismo que venimos hablando. Totalmente. Tanto emocional como creo yo, como la emocionalidad en que inclusive lleva a las personas al abstencionismo, a no involucrarse políticamente, ¿verdad? Bueno, Que esta era la otra dimensión, sí, que decías, Iván. En Costa Rica hay una media en elecciones nacionales de abstencionismo de un 32%, media. En elecciones municipales sube hasta 64%. Entonces vean también ahí los enormes desniveles en que en la campaña electoral nacional, ¿verdad?, se puede mantener en ese estatuto, en esa media. Vamos a ver, ¿verdad?, no tenemos datos todavía para ver qué va a pasar en febrero, pero sí podemos ver que 2 años después, en medio de estas apatías, esos impactos, esa pérdida de confianza, otra vez estamos, ¿verdad?, dentro de un año ya estamos convocando a campaña de municipales. Y si ahora tenemos, ¿verdad?, 27 nacionales, en la última campaña electoral participaron 60 partidos cantonales, más los nacionales, más los regionales. Entonces crece, ¿verdad?, la cantidad de partidos y banderías, se profundiza en municipales el abstencionismo, pero yo creo que esa variable del peso estructural de un abstencionismo tan consistente, yo veo importantes limitaciones a que disminuya. Y estos escenarios contribuyen, ¿verdad?, probablemente a, pese al funcionamiento polar, es probable que haya alguna tendencia al desgaste ya de electores y electoras, ciudadanos y ciudadanas que no creen en ninguna de estas ofertas ni le ven ninguna posibilidad de salida al sistema político. Entonces, de nuevo, en otra de las dimensiones fundamentales, ¿verdad?, de la resolución de política de los conflictos por medio electoral, estaríamos acudiendo a un desgaste significativo de los mecanismos que construyen legitimidad. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la palabra a don José Roberto. Sí, la imbricación entre política y religión es bastante compleja porque el mismo Cristo tuvo un papel político también, ¿no? Pero el Papa incluso ha recomendado la laicidad de los pueblos, de los estados. Pero yo oigo que usted más bien nos dice, don Randall, que hay que permitir los partidos religiosos y que debemos ser tolerantes con el discurso religioso. ¿Hasta qué punto entonces la laicidad es buena o no es buena la laicidad? ¿Qué tal está el pueblo influenciado por ese marketing religioso de que usted nos habla? Y entonces también, por un lado, se le prohíbe a los sacerdotes participar en política, pero a los pastores no se les prohíbe. ¿Cierto? Entonces hay como una ambivalencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo sí no tendría dificultad, ¿verdad?,
en plantear con claridad, como lo he hecho aquí, es que es la historia de la sociedad costarricense, ¿verdad? Tiene partidos religiosos de inspiración religiosa, de clara ideología religiosa, de manera que es parte de las formas de legitimación del sistema político. La vertiente esa interesantísima de la discusión, don Roberto, de por qué pastores sí y sacerdotes no, de una encrucijada política, jurídica, filosófica. A mí me encantaría ir a un debate sobre estos temas, ¿verdad? Y decir que yo no veo ningún problema en que los sacerdotes participen en política. Sí, 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 la historia política, ¿verdad?, de Costa Rica. Cuando les cito a Monseñor Sanabria es por esto. Es decir, Sanabria jamás se iba a quedar callado en medio de esa disputa con alianzas políticas, con el gobierno de Calderón Guardia y con el partido Vanguardia Popular. ¿De acuerdo? Si Sanabria y sus sacerdotes se quedaba callado en esa coyuntura, probablemente todavía estaríamos, ¿verdad?, negociando la posibilidad de un código de trabajo, de una seguridad social, ¿sí? Pero no se quedó callado. Es muy agradable leer con detenimiento. Uno de mis referentes de investigación y de lectura son las obras de los discursos de Martin Luther King. Y en medio de las extraordinarias movilizaciones contra la segregación racial en Estados Unidos, ¿verdad? Vean ustedes la envergadura de ese racismo y esa discriminación brutal que existe en Estados Unidos. Martin Luther King, regresando de sus gigantescas movilizaciones, en una de esos discursos dijo: nuestra tarea ahora, después de esa movilización multitudinaria que tuvo en Alabama y 2 meses después lo matan, es que regresemos todos a nuestras casas y a nuestros púlpitos y sigamos luchando por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Ese Martin Luther King en la Costa Rica de hoy lo estarían echando preso, todo este grupo de progres, ¿verdad? Que no quieren venir a este debate y que prefieren, ¿verdad?, autoritarismo o construir miedo en vez de venir a una discusión que a mí me parece se la merece este país. Entonces, ¿verdad?, o controlamos a todos o que todo el mundo participe. Eso a mí me gusta ser provocador también, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con las discusiones, ninguna, no tengo temor. Me parece que podemos hacerlo de manera respetuosa y profunda, como lo venimos conversando aquí. Y ojalá, ¿verdad?, este espíritu que va a quedar aquí grabado en la discusión y quedará ahí en redes, pues sea visto por la mayor cantidad de gente posible para irnos sumando, ¿verdad?, a un debate que entre más abierto mejor. Eso nos hace ganar en confianza como sociedad, porque derrotar mitos y transformar mitos, créanme que es una cosa extraordinariamente espléndida. Así lo ha mostrado las luchas más fuertes de la historia de la humanidad están atravesadas por, ¿verdad?, en primer lugar, derrotar la autocensura y trabajar con confianza y fortaleza. Bueno, muchísimas gracias, don Randall. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario, reflexión, y ya con eso estaríamos terminando la actividad de Muy bien. hoy, que nos convoca hoy. Estamos, entonces. Bueno, Agradezco muchísimo. agradecerle a don Randall una vez más, ¿verdad? Me quedo muchísimo con esta cita que si no me equivoco es de Lefebvre sobre el todo no, ¿verdad? Que usted Sí, Lucien mencionó. Febvre, el Lucien historiador. Febvre, bueno, que no es Lefebvre, Exactamente. fue Febvre, No. ok. Sobre el todo no, ¿verdad? Que alude Así a esta es. cuestión de Así los es. no reduccionismos, las no Así es. generalizaciones, ¿verdad? Y más De acuerdo. esta reflexión que nos lleve pues a un pensamiento pues mucho más crítico y más, y por ende, digamos, a un sostener, digamos, lo sano que es la democracia, ¿no? Y la Así es. diversidad, ¿verdad? Así es. Bueno, agradecerle de parte de la sede interuniversitaria de Alajuela, de parte de el área de estudios generales, ¿verdad? Creo que un debate supremamente rico, que nos llevamos demasiadas preguntas, demasiados cuestionamientos, ¿verdad? Con qué lugar darle a toda esta enorme complejidad que venimos conversando, ¿sí? Entonces, agradecerle, don Randall, esperemos que voy a tomarle la palabra de
que usted mencionó, que tal vez más adelante podamos tener Sin duda, futuras conversaciones, debates sobre sin estos duda. temas. Muy agradecidos de recibirlo de nuevo acá en la sede, bueno, en la virtualidad de la sede interuniversitaria. Claro. Será Muchísimas un gracias. gusto, Iván y Doris y Cris. Sin duda alguna, acompañarles, ojalá presencial, ahí veremos. Estoy a las órdenes y agradezco muchísimo este espacio. Ha sido enormemente motivante la generosidad que han tenido ustedes para recibir esta primera presentación del debate de uno de los avances de investigación de este proyecto. Y sin duda, de verdad, necesitamos trazar esos vínculos entre Escuela de Sociología y la sede interuniversitaria, y podemos iniciarlo entre nosotros, sin duda. Agradezco muchísimo a las y las jóvenes que participan de este espacio, a los colegas, ¿verdad? Argentina, don Fernando, el colega Jorge Barrientos, a don Roberto, por la generosidad de participar de este espacio, y estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Muchas gracias a gracias a todos y usted. todas. Muy buenas noches, muchísimas gracias, hasta luego, que estén muy bien.